capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 13 al 20. Amén. Hebreos capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 20. Dice el versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Retomo el primer versículo que leímos, que es el que va a dar pie para que Dios nos hable en el día de hoy, en la noche de hoy. Dice el 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Nosotros siempre Dios nos ha guiado y podríamos decir que prácticamente el caballito o el caballo de batalla sobre el que está nuestro llamado y nuestro evangelio montado es el establecimiento de la palabra y la fundamentación de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Okay? Esta palabra no tiene cabida dentro de nosotros si no tenemos nosotros la certeza de que quien la ha dado la puede cumplir. Ustedes recuerdan por ahí en algún momento el apóstol Pablo diciendo a propósito de la resurrección del Señor Jesucristo, que si nosotros solamente estábamos esperando en Cristo, ¿okay? Pero no en que Él hubiese resucitado de los muertos y nos hubiese ofrecido algo mucho más allá, que éramos los seres más dignos de lástima o conmiseración, ¿okay? Porque nuestra esperanza y nuestra promesa hubiese tenido un fin y no hubiese podido continuar. Algo parecido sucede con la palabra de Dios cuando la recibimos como promesa. Si algo tiene que establecerse en nuestro corazón, como lo dice Hebreos en el capítulo 11, hablando de la fe, nosotros tenemos que creer que a quien nos dirigimos nos escucha. Esto pareciera que fuera plastilina espiritual, pero es totalmente fundamentador para que nosotros podamos creer, primero que todo, en las promesas, pero más importante aún que en las promesas, en quien da las promesas. Sin un dador de promesas, las promesas no sirven de nada. ¿Okay? Si no hay quien responda para promesas un político en campaña, ¿cierto? Que promete y promete y dice, finalmente o nada o es muy poco lo que pueda cumplir. Pero Dios nos está garantizando a nosotros que cuando Él habla, Él cumple. Y hoy vamos a hablar acerca de un término que seguramente lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo hemos escuchado, y que tiene que ver con conectarse, en el buen sentido de la palabra, con lo que Dios ha dicho, pero sobre todo teniendo claro por qué es que podemos conectarnos con eso que Él ha dicho, ¿ok? Para reemplazar el término conectar, hablemos entonces por qué podemos tener comunión con aquello que Dios ha dicho. Porque Él, dice la Escritura, no es hombre para que se arrepienta o para que se retracte. Aunque en muchas ocasiones les hemos dado mucho más que sobrados motivos para que dijera, y esta fue la gente que salió de la tierra.
¿ok? Porque el ser humano se ha apartado del corazón. Históricamente eso es lo que ha sucedido. Pero él nos está diciendo entonces que él hizo una promesa por Abraham. Y ustedes recordarán que la Escritura nos está diciendo de manera constante. Nosotros tenemos que tener claro de quiénes somos hijos. ¿Y por qué nos podemos llamar hijos? Porque la Escritura nos dice que si nosotros somos hijos de Abraham, somos de su linaje. Por eso nos alcanza genealógicamente Cristo y nos ubica en el estadio de la salvación. Dice que no es judío el que lo es. ¿Recuerdan que dice la palabra? No es judío el que lo es físicamente, es decir, a través de la circuncisión, en este caso como cumplimiento de la ley, sino aquel que lo es de corazón. El que por la promesa se ha hecho merecedor, digámoslo así, no por propios méritos, sino por lo que Dios ha dado, se ha hecho merecedor de que se cumpla en nosotros lo que Dios ha dicho. Vamos a ver a dónde queremos que lleguemos. Regrésense unos cuantos capítulos, no en Hebreos, vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 15. Vamos desde el 14, de hecho. Gálatas, capítulo 3, versículos 14 y 15. Amén. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Palabras relevantes de los dos versículos que acabamos de leer. ¿Con qué nos quedaríamos nosotros como resumen si nos pidieran de qué hablan esos dos versículos que acabamos de leer? Que la promesa fueron hechos a Abraham y a su simiente. Primero habla de promesa y luego después dice que alcanza. Pacto. Nos habla de un pacto, ¿ok? Promesa y pacto, muy parecidos. Alguna diferencia, pero muy parecidos. La primera es una instrucción con la que alguien se compromete a cumplir. El segundo requiere que hayan dos, ¿ok? Para yo prometer, puede que no tenga a nadie a quien darse. Simplemente lancé. Si soy elegido, entonces voy a darles más juegos en las canchas, qué sé yo. ¿Ok? Esa es una promesa. Pero cuando yo busco a alguien y le digo, ven tú, acércate, hagamos un pacto. Consideremos esto, lleguemos a un acuerdo. Como lo que, de hecho, el versículo que acabamos de leer, el segundo, el versículo 15, que dice que todo pacto, así sea humano o de hombre, una vez ratificado, no hay nadie que lo añada, o que le añada o que lo invalide. Esto aplica perfectamente, por ejemplo, para el tema del matrimonio. Creo que hemos compartido con ustedes en el pasado algunas veces esto, porque hay planteamientos ceremoniales, digámoslo así, en algunas congregaciones en donde el matrimonio civil parece que no fuera suficiente para considerarse casado, abro comillas, ¿ok? Y pareciera de que en algunas partes entonces solamente se requiere o se necesita de que el matrimonio eclesiástico o la ceremonia se tome lugar. Pero lo que la Escritura nos está diciendo aquí de manera abierta y manifiesta es que todo pacto, ¿okay? El que establece un hombre y una mujer en el momento de casarse, el matrimonio civil, la ceremonia civil, así sea humano o de hombres, una vez es ratificado, nadie le puede ni añadir ni le puede quitar. La ceremonia civil de matrimonio es tan válida a los ojos de Dios como la que se pueda establecer en una ceremonia religiosa, digámoslo así. Les decía que lo he compartido con ustedes en el pasado. Yo recuerdo cuando Matica y yo nos íbamos a casar, estábamos todavía de novios, ¿ok? Y por supuesto uno busca el consejo, la opinión de aquel quien en ese momento está de alguna manera impartiendo liderazgo o que tiene algún tipo de investidura de liderazgo.
Y yo me acuerdo que Martica hizo un comentario o participó a su amiga, que era quien había servido de ayo para llegar a Cristo. Y a la amiga a su vez le dijo, habla con el pastor fulano. ¿Ok? Ella quiso que el pastor fulano también participara. Y efectivamente, en algo muy informal, el pastor fulano se acerca y dice que aunque estemos casados por lo civil, Dios no tiene en cuenta eso hasta que no se aplique la ceremonia religiosa. Y por un momento quiso venir algo como de desasosiego, como de, ¿en serio? ¿En serio? Porque, y retomo nuestra experiencia o el testimonio nuestro, nosotros nos casamos primero por lo civil y meses después nos casamos en una ceremonia religiosa. Pero esta perspectiva ubicaba el matrimonio que nosotros habíamos presentado delante de los hombres como si no fuese suficiente delante de Dios. Y hoy no vamos a hablar de matrimonio, aunque el tema nos dirigió un poco allá, pero vamos a hablar de pactos. Y lo que Dios quiere que tengamos en cuenta, porque en estos días, en estos tiempos, sí que necesitamos recordar que Dios tiene un pacto con nosotros. Que Él estableció un nuevo pacto con nosotros. Y el mismo Dios, para que nosotros entendamos un poco, o tal vez más, la magnitud que significa para Él el que se establezca un pacto y que sea ratificado, dice, nos lo aterriza en circunstancias humanas que podamos entender. ¿Ok? Porque cuando hablamos es que Dios dijo, entonces uno ubica esa figura tal vez abstracta de Dios, y ¿dónde firmó Dios? ¿Y dónde dice? ¿Y cómo veo el sello? Muestre, la escritura está llena de esto. Pero cuando el ejemplo es de nuestra cotidianidad, es muy posible que lo podamos recibir y comprender aún más. Por eso aquí en la escritura, en Gálatas 3:15 dice, todo pacto, lo voy a leer de nuevo. Hermanos, hablo en términos humanos. Aquí nos aterriza el apóstol para asegurarse de que está poniendo un ejemplo que ustedes y yo podamos entender. ¿Ok? Un pacto. Ahora, dice el pacto X o el pacto Y. Dice un pacto. Cualquiera. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son los requisitos de un pacto? De que haya por lo menos dos personas. Y que acuerden cumplir algo, so pena de que el otro se vea afectado por ese incumplimiento. ¿Ok? Entonces, un pacto. ¿Cuál pacto? Cualquier pacto, después de que sea acordado. Aunque sea de hombre, es decir, aunque aparentemente Dios no esté en el asunto, porque esto es lo que algunos argumentan, de que es que el que lo casó fue un juez, no un pastor o un ministro, ¿ok? Sin embargo, recuerden ustedes que la Escritura nos dice a nosotros que Dios es el que pone las autoridades. Y todas las que hay por Él fueron hechas. ¿Ok? De manera que inclusive nos dice que nos sometamos a ellas. En la Escritura por contexto nos dice siempre y cuando las regulaciones legales a las que nos quieran someter no infrinjan la ley de Dios. Entonces ya de por sí estamos entendiendo de que el matrimonio civil, en este caso como ejemplo, no está afectando la ley de Dios. Por el contrario, lo que hace es confirmarla y validarla. Porque Dios ha dicho que cuando dos hombres, un par, un hombre y una mujer se unan, una sola carne, vienen a ser. Esto para, abro un poquito de comillas, desmitificar un poco el tema del matrimonio. Saben ustedes que legalmente, lo hemos mencionado en el pasado, legalmente, al menos aquí en Colombia, el matrimonio válido legal es el que se realiza en la notaría. Es la ceremonia civil. Es esa la que legalmente lo constituye a usted marido o mujer. La persona puede irse a casar en la iglesia más alta o en la más bajita, pero si no hizo la ceremonia legal, ante los hombres no existe ceremonia. Esa ceremonia podría tener validez delante de Dios porque se ha realizado un pacto.
para que entendamos por qué Él nos explica de esta manera. Todo pacto, cualquier pacto, ¿ok? Una vez ratificado, no hay quien lo invalide. Y ustedes han escuchado el término antiguo pacto y nuevo pacto. En otras palabras, lo hemos entendido como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que significa esto? Que el Antiguo Testamento, o sea, el viejo pacto que Dios hizo basado en el cumplimiento de la ley, llegó un momento donde se cumplió. Esa es la palabra. El Señor Jesús vino y cumplió lo que era impensado para el ser humano. Es decir, que existiera un sacrificio, un cordero totalmente puro, sin mancha, sin arruga, inocente, y que pudiese ser expiación por el pecado. Al Señor Jesús aparecer y asumir la postura de cordero, entonces el cumplimiento del primer pacto tomó lugar. Pero su resurrección nos ubicó en otro estadio, mucho más benefactor para nosotros, y fue el estadio de la gracia. Por su sangre entonces se hace necesario que hablemos ahora de un segundo o un nuevo pacto. Y este tampoco se invalida. Noten ustedes que Jesús en algún momento dijo, yo no vine para abrogar la ley. ¿Ok? Porque los discípulos, algunos estaban listos, Jesús, para las que sea. Yo tengo unos amigos que ellos manejan armas, ¿ok? Yo tengo otro que es buen negociante y podemos conseguir armas. Ellos pensaban armar un ejército casi que para poder que Jesús ubicase su presencia en el estadio del rey o del príncipe. Ellos esperaban un rey libertador. Y estaban, pues seguramente hubieran estado dispuestos a hacer lo que les hubieran dicho si eso significaba Jesús va a reinar. Pero él le dijo, yo no vengo a reinar aquí en esta tierra a la manera que ustedes esperan. Y nos ubicó a nosotros en un estadio distinto. Al acercarnos a él por gracia, ¿ok? El viejo pacto, el que estaba por cumplimiento de la ley, ahora es totalmente reemplazado. No lo quitan, ¿ok? No dicen, ok, este pacto ya no más, queda inválido. No lo invalida. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Jesús no invalidó el primer pacto, el viejo pacto. Al contrario, lo que hizo fue validarlo, sellarlo, ¿ok? De tal manera que se cumpliera. Y una vez cumplido con su resurrección, entonces tenemos necesidad de vivenciar otro pacto, el nuevo pacto. Y ya entendemos que a partir de, finalizando Juan, los hechos, nos encontramos como la iglesia nace, tiene vida, y las instrucciones que el Señor Jesús dejó para que la iglesia pues fuera lo que gracias a Dios en este momento es. Ese pacto no ha sido invalidado. Y ese pacto fue hecho basado en la gracia, ya no en la ley. Ya no dependía de nosotros si cumplíamos todos y cada uno de los puntos de la ley, porque quedó en evidencia de que el ser humano no lo podía hacer. Es más, la Escritura nos dice que la ley nos fue dada por todas las transgresiones que el ser humano tenía. Es decir, como que se puso fue como límite. El ser humano andaba como un animalito, haciendo y deshaciendo. Y Dios establece la ley para que el ser humano diga, uy, estamos haciendo esto, en realidad estamos afrentando la ley de Dios. Por eso aparece la ley. Era imposible que la ley permitiese que una persona fuese completamente recta, completamente justa y completamente santa delante de Dios. Como esto no era posible, aparece el Señor Jesús con un nuevo pacto, validando el anterior, pero creando uno nuevo. Porque el pacto era necesario que se estableciera. ¿Y por qué estamos hablando de pactos ahora? Porque resulta que estamos en tiempos turbulentos. Estamos en tiempos en donde, para hacer eco de lo que está pasando hoy en día, ayer, hoy, redes sociales, no vaya a ser que aparezca el anónimo y le diga que si no hace esto, le va a denunciar aquello. ¿Ok? Que si usted, no sé si están familiarizados con el anónimo. ¿No? Sí.
Bueno, algunos sí, otros no. Hay un personaje con máscara que es un hacker y que ha tenido la oportunidad de ingresar, por lo menos eso dicen, en sitios que normalmente la persona no tendría acceso y que ha descubierto secretos bastante malolientes de algunas o muchas personas. Entonces andan muchos memes por ahí diciendo de que Anda revelando todos los secretos. él anda destapando ollas. ¿Okay? Y el anónimo. Pero este anonimato, ok, no tendría por qué afectar la vida de ninguno de nosotros. Porque lo que el Señor Jesús vino a hacer, no lo vino a hacer a escondidas. Lo que Él vino a darnos, lo vino a dar de manera abierta y manifiesta para todos. ¿Y por qué estamos hablando del anónimo hoy? Porque es que en estos tiempos, lo que la gente tiene normalmente, basado en lo que está viendo, en la realidad de lo que está sucediendo, tiene es incertidumbre de qué va a hacer con él o con ella mañana. Las redes sociales hablan de, estamos apenas en junio, mire todo lo que ha traído el 2020, ¿ok? Hay unos que están, ¿qué pasará mañana? 3 de junio. Porque en teoría no, la realidad es que el 2020 ha sido bastante movido, bastante, con mucha actividad, al punto de que la gente no sabe qué esperar, no sabe qué va a pasar. Están sucediendo cosas que 3 meses atrás eran impensables que sucedieran. Y es vital que nosotros tengamos en cuenta la fundamentación para poder tener claridad, esperanza y confianza en la promesa de Dios de que lo que Él ha dicho por su iglesia, por nosotros, por ustedes y por mí, Él lo va a cumplir, sí o sí, y no lo hace detrás de una máscara, ¿ok? Lo hace de manera abierta, en su escritura. Su pacto está explícito para todos y cada uno de nosotros, para que no tengamos incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana. Aunque no sepamos qué va a pasar mañana, no estamos nosotros cargados, ni deberíamos estar cargados de incertidumbre, de duda y muchísimo menos de ansiedad. Porque eso es lo que en este momento reina en la tierra. Ansiedad, incertidumbre y total desconfianza de qué va a ser. Todo el mundo desconfía de todos. Hoy salimos un momento con Victoria a hacer unas diligencias y yo no lo había vivido, ellos ya con la mamá había salido, pero me causó mucha risa que en el momento de parquear en el centro comercial donde fuimos, estaban haciendo parquear los carros con distanciamiento. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué contiene esto? O sea, hay que ponerle ahora babero al carro o sal al carro también. ¿Qué tipo de filtro hay que ponerle para que el carro no contamine al otro? ¿Qué tiene que ver esto? Porque cada vez el hombre va a querer, cumpliendo las regulaciones del hombre, agradar al hombre para que pierda, abro comillas, los miedos del hombre. Pero haciéndolo, en realidad está sembrando muchos más. ¿Ok? Entonces, estamos listos para que se dé una apertura, supuestamente, o una reapertura. Y con esto me voy a detener un segundito. Y hay una expresión que está seriamente queriendo ser sembrada en la mente, en los corazones y aún en nuestras bocas. Y es la siguiente. Se habla de una nueva normalidad. Y esto es totalmente extraño. La misma concepción del término nueva normalidad pareciera que está en entredicho, en contrapunteo, porque si es nueva no puede ser normal. Entonces, ¿cómo así que nueva normalidad? Y la nueva normalidad lo que apunta es a que la vida como la vivimos ya no es y no va a poder ser. Eso es lo que nos quiere decir. Y para muchos que han sido presas del pánico y de la pandemia, es posible que esto se materialice. Pero Dios quiere y tiene un mensaje para nosotros, su pueblo. Que lo que Él nos prometió ayer, cuando nada de esto estaba pasando, sigue tan vigente hoy, cuando todo esto está pasando. Y va a seguir tan vigente mañana,
cuando todo esto pase. Porque la Escritura dice que cada día trae su propio afán. Lo que se ha vivido en el pasado no se va a volver a vivir más adelante, o no de la misma manera. Pero Dios nos dice, yo hice pacto contigo, mi pacto eterno. El pacto lo establecí a través de Abraham. Si tú crees, eres simiente de él. Ustedes recuerdan, a mí me gusta usarlo mucho porque es que las palabras suenan hasta rico, cuando uno le habla al enemigo, a David diciéndole a Goliat, ¿y quién eres tú? Filisteo incircunciso. Eso suena hasta rico. Filisteo incircunciso. O sea, lo que le está diciendo abiertamente es, tú no tienes pacto con Dios. ¿Quién eres tú que no tienes pacto con Dios? Para venir a pararte enfrente mío a decirme que yo soy menos que tú. Cuando tú no tienes pacto con Dios. Es más, mucho mejor aún, Dios no tiene pacto contigo. Y Dios nos quiere, y nos necesitamos que escuchemos esto. Dios nos quiere repetir y decir, yo tengo pacto con mi pueblo. He establecido pacto con mi pueblo. Y ese pacto es, la palabra que utiliza la Escritura es sempiterno. ¿Ok? Si quieren encontrarlo es que no tiene fin. Vive en la eternidad. Y ese pacto para misericordia nuestra no depende de nosotros. No depende de nosotros, no depende de mis emociones, no depende si yo hoy me siento bajo de nota espiritual o si mañana me siento un poquitico más levitante, entonces me siento más espiritual, hoy sí estoy en el pacto, mañana no. Por misericordia de Dios, ese pacto depende única y exclusivamente de Él, no depende de las circunstancias. Importantísimo que esto nosotros lo tengamos claro. Habrá alguien de pronto que dirá, uy, yo hice una vez un pacto con el diablo. Ojalá no esté aquí. Pero aunque estuviera aquí, ya no estaría sujeto a ese pacto. Porque el pacto que Dios hace con nosotros y por nosotros, dice que nadie lo invalida. Y aquí vamos a encontrar una característica muy importante, muy significativa, que sí importa con quién se haga el pacto. ¿Ok? Sí importa con quién se haga el pacto. Porque nunca vamos a poder equiparar al diablo, a Satanás, al chamuco, al enemigo, al adversario, como quieran decirle, en términos de poder con Dios. Nunca. Y esto pareciera que de manera socavada es lo que ha sucedido aún en el ámbito cristiano. Hay gente que no quiere que se hable del diablo, porque es que es ensalzarlo, porque es que hacer apología a lo que él dice y lo que ha hecho. Y casi que ubican al diablo como si fuese el rival de Dios. Yo estoy seguro de que a ustedes este pensamiento, si no de manera explícita, implícitamente ha estado en sus corazones. Como que el diablo es el archienemigo de Dios. O sea, el diablo es el guasón. Nada que ver. El diablo no es nadie al lado de Dios. No tiene el poder de Dios. No tiene pacto con Dios. Y nosotros, los humanos, los chiquiticos, los que seguramente podíamos ser mirados con desdén por otros, Dios dice que nos ha dado pacto a través de la sangre de Jesús. Y ese pacto Él lo estableció. Espiritualmente hablando, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Lo hemos mencionado tratando de usar la creatividad. Si nos moviésemos en el mundo espiritual como luciérnagas en la oscuridad, cada vez que una alumbre, alguien dirá, ay, eso es una luciérnaga. Nosotros, por eso el Señor Jesús dice que nuestra luz no sea escondida ni puesta debajo del almud, sino que nuestra luz tiene que brillar. Nosotros, por ese sello que el Espíritu Santo ha puesto sobre nosotros, en medio de la oscuridad, tendremos que, como la luciérnaga, o el animalito, o el insecto fluorescente, tendríamos que necesariamente estar alumbrando. Ojalá siempre, pero como mínimo con intermitencia, para que quien sea que nos mire diga, ah, allí está, este es cristiano. Para que cuando el enemigo diga, con ese no se metan. ¿Por qué? Porque se tiene un pacto con Dios.
Y alguien les decía ahora, podría decir o pensar, uy, pero yo una vez hice un pacto. Y esto es común escucharlo a propósito de los artistas y de los jugadores de fútbol, los deportistas, quienes han hecho fama y tienen como mucho repertorio, dinero. Se dice de algunos que han hecho pacto y que le han vendido el alma al diablo. Y esto puede que sea verdad, puede que hayan querido hacer ese tipo de pactos. Pero aunque esto hubiese tomado lugar, aunque esto hubiese sucedido, y le hablo, no sé, a alguien seguramente escuchará esto o nos verá y se sentirá identificado. Esta persona, si alguna vez en su vida hizo un pacto con Satanás, el pacto que el Señor Jesús hizo por nosotros, sobrescribe, borra, deshace absolutamente todo lo que se hubiese dicho o hecho que no fuese con Él. Les decía ahora que nunca vamos a poder equiparar el poder del diablo. El diablo es un ser creado que de manera, no sé por qué, le hemos dado, o Él hábilmente ha sembrado en nosotros ese estatus de supervillano. Como si fuera el supervillano, el que puede destruir a Dios, el que puede impedir que Dios continúe con su papel. Ustedes se imaginan semejante desabrupto. Un ser creado, una plastilina, diciéndole al plastilinador, ubicándolo en el lugar de, póngalo así, usted cogió una plastilina de varios colores e hizo ¿cómo le llaman los niños a los dibujos que hacen? ¿Un mamarracho? ¿Ese qué? No, mamarracho no es, pero tiene otro nombre. Bueno, las dibujas que hacen los niños con los palitos. Ahora nos dirá Martica. Imagínense ustedes que usted cogió plastilina de varios colores e hizo un muñequito. Y de pronto el muñequito cobró vida. Y levantó la cabeza, levantó una mano con plastilina y una pierna con plastilina. Y de pronto ese muñequito se creyó con el poder de decirle a quien lo hizo que ahora lo podía retar, que ahora podía enfrentarse a él y que cuidado, que se cuidara porque lo iba a destruir. Nada que ver, nada, ni siquiera, o sea, ¿en qué imaginación cabe eso? Sin embargo, está la figura con la que el mundo nos ha vendido al adversario. Y la Escritura nos dice hábilmente quién es él, un adversario, alguien que está en contra de él. No es el archienemigo poderosísimo de Dios. No es el que posiblemente le pueda quitar el poder a Dios y haga que su raza y su creación sean totalmente destruidas. Es un ser creado. Y como creación no tiene ni cerquita el poder ni la sabiduría para retar al Dios vivo, al que lo creó. Entonces ese Dios, por eso les decía que sí importa quién o con quién hizo el pacto, ¿ok? Ese Dios, el creador, tiene el poder para superponer cualquier pacto que se haya hecho en el pasado. Pacto abiertamente con Satanás, alguien seguramente podrá decir, conozco a alguno que lo hizo, pero ¿qué otro tipo de pactos se pueden haber hecho en el pasado? ¿Ok? Con personas, con amigos, con novios, con novias, el pacto de sangre, el abres de la muñeca y unamos y ahora hacemos pacto. Y es delicado, yo no para nada digo que sea algo que se deba hacer, porque pacto, hablamos de lo que significa tener un pacto. ¿La relación laboral es pacto o es contrato? Es distinto, es distinto. Sí se puede modificar. Claro, los términos, una vez se acabe el contrato, los términos son modificables, ¿ok? A no ser que este sea de carácter indefinido. Y para eso tendría que haber una conciliación, pero no puede ser de manera unilateral modificado, porque quien lo hace lo infringe y tendría que pagar por ello. Dios nos dice a nosotros, yo hice un pacto con ustedes. Y ese pacto no depende de lo que ustedes hicieron, depende de lo que yo hice. Y ese pacto, si ustedes lo asumen, ese pacto los abraza completamente y nos libera. Por eso hablamos ahora de promesa
y pacto. Si Dios pactó a través de Abraham para que nosotros llegásemos al Señor Jesús, podemos creer de manera manifiesta que si Él dijo sí, es sí. Si Él dijo amén, es amén. ¿Ok? Si Él dice todo lo que yo te he prometido es sí. En el sí y en el amén. Y en mí amén. Y dice que lo hace por medio de nosotros, pero no para glorificarnos a nosotros, sino para que Él sea glorificado. Es decir, que cualquier pacto que hubiese podido tomar lugar en su vida, en el pasado, que usted diga, uy, yo una vez hice esto, o acordé esto, cualquier pacto que hubiese significado en otras circunstancias, amarle, cadenas, Dios nos dice hoy que si nos adherimos a Él, su pacto se superpone a cualquier otra cosa que nosotros hubiésemos hecho. Y eso significa liberación. Eso significa que lo que Él hizo para liberarnos verdaderamente nos va a hacer libres. Para que no seamos presa de frases como la que les mencioné ahora al rato, la nueva normalidad. Los cristianos no podemos permitirnos el lujo de caer en siquiera considerar la posibilidad de estar en una nueva normalidad. Que nos tocará o tendremos eventualmente que vivir lo que las autoridades determinen, probablemente. Pero bíblicamente, la Escritura no habla ya de un tercer pacto. No hay otro pacto. No hay un nuevo pacto distinto al que ya está establecido. ¿Ok? Lo digo ¿por qué? Porque no es lo que otros digan acerca de Dios lo que nos va a hacer pensar si Dios es fiel o no. No es las circunstancias, no es lo que esté pasando en este momento lo que nos pone a pensar si, ¿será que sí es Dios? Porque al contrario, ¿saben ustedes que todo lo que está pasando ha movilizado a la gente a pensar que por lo menos un creador existe? Hoy, en los memes y las cosas chistosas que se ven en las redes, es fácil ubicar a la gente como, ¿y qué sigue proféticamente hablando? Casi que están a la expectativa de que algo va a suceder, de que algo está sucediendo. Y entonces aparecen ahora y citan a todos los profetas, y a todos los videntes, y a todos los pitonizos y pitonizas. ¿Ok? Y aparecen Nostradamus, y aparecen, hay una señora por ahí ciega que siempre aparece con una foto y según ella describió todo lo que va a ser el fin del mundo. No hay que mirar a una ciega para que diga qué es lo que es el fin del mundo. Hablando de ciegos, miren, aquí en esta palabra, y al contrario, la Escritura nos espera más bien que nosotros tengamos vista para poder leer lo que está escrito. Lo que pide es que se nos abra el entendimiento. ¿Ok? ¿Qué va a pasar mañana? Nosotros aquí lo sabemos. Hemos venido, de hecho empezamos unas semanas atrás hablando de esto. ¿De qué es lo que dice la Escritura que va a suceder? Dios no lo escondió. Y esto me maravilla. En estos días hablábamos con mi esposa al respecto. Hay cosas que hoy en día estamos leyendo o estamos estudiando que las hemos hecho en el pasado, pero que por gloria de Dios, para gloria de Dios y por esas cosas de la vida, ahora las entendemos. Yo no entendía lo de los sellos ni de los caballos. Eso... Cosas que uno en el pasado diría, no, yo voy dejando eso para más adelante, no sé para cuándo, pero yo lo dejo para más adelante, ¿ok? Y de pronto nos encontramos donde estamos ya más adelante. Y entonces la leí, la escuché, y digo, pero sí, siempre estuvo allí. Siempre estuvo allí. Lo que pasa es que el momento en que mi entendimiento fue abierto fue en este momento. Ustedes recuerdan que el Señor, la Biblia nos relata cuando Daniel está siendo expuesto a las revelaciones, las 70 semanas y todo lo que él vio. Hubo momentos, sucedió con Juan en el Apocalipsis también, cuando le dice, lo que acabas de ver, séllalo, porque no es para estos tiempos. Y ese séllalo significaba, está escrito, puede que esté escrito, pero el entendimiento para comprenderlo
no está todavía disponible. Y hoy en día nosotros no estamos hablando de una Biblia nueva, no son nuevas revelaciones, estamos hablando de lo que está aquí escrito, que antes tal vez, solo tal vez, no habíamos mirado con el detalle, pero me inclino a pensar más bien que no era el momento de que lo entendiéramos. El momento es ahora. Y Dios quiere, a propósito de eso, recordarnos lo que significa haber pactado con Él. Porque Y hay que aclarar que pactar no es dar dinero. Pactar no es dar dinero y decir, tú prometes, no sé, una promesa que Dios le haya dado a una persona y tenga que pagar. El Señor Jesús fue a la cruz gratis, digo, Isaías 55 lo dice, vengan y compren vino y leche gratis. ¿Por qué pagan dinero cuando esto es gratis? La salvación es gratis, no hay que pagar por nada ni porque Dios le conceda a uno su deseo, su voluntad. Es simplemente creer que Él hizo un juramento, juró por Él mismo, no había por quién más jurar y juró por Él mismo que Él iba a cumplir. Lo que pasa es que la gente paga porque la religión acostumbró a la gente a pagar sus indulgencias, a pagar por todo. Y Dios no está esperando esa clase de pagos. Él lo que quiere es un corazón contrito, un corazón humillado delante de Él. amén. Y quiero, para ir cerrando por hoy, que nos quedemos con esta reflexión. Retomo el pasaje que mencionamos ahora, lo cito para que lo tengan en mente. 1 Samuel 17, no lo tienen que buscar, 26 al 37. Esta es la descripción de lo que sucede entre David y Goliat. ¿Okay? Y retomo la frase con la que David inicia su conversación con Goliat. Y dice, filisteo incircunciso. Así, abiertamente. Usted es un incircunciso. Y lo que le está diciendo es, usted no tiene pacto. Porque recuerden que la circuncisión fue la señal del pacto. Del primer pacto. Del primer pacto. La circuncisión. Él estaba diciendo, filisteo incircunciso. Y él estaba diciendo, mire, usted puede ser un grandulón de 3 metros. Usted puede ser muy fuerte. Usted puede ser muy filisteo. Usted puede ser lo que sea. Pero usted no tiene pacto con Dios. Y hoy Dios nos dice, yo tengo pacto con ustedes. Porque Amén. ratificó con Jesús. Porque Jesús con su sangre nos atrajo hacia sí. Y a nosotros todo lo que tuvimos que hacer fue aceptar, recibir. ¿Qué hicimos nosotros para participar en el pacto? Solamente recibir lo que Él nos había dado. Por eso es de tan grande significado para Dios el que nosotros recibamos lo que Él nos dé. Por eso Él dice que es mejor que dar que recibir, o es mejor, ¿a qué vino Él a la tierra? A darse. ¿Ok? La esencia de Dios es darnos, y no estoy hablando de tema económico exclusivamente, es dársenos a nosotros. Él vino a darnos de su pacto. No dejemos que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia nos venga a querer decir de que quién va a cumplir ese pacto. Cuando eso suceda, así sea en su mente, diga, sí, en su mente, no creo que se atreva a decirlo en voz alta, filisteo incircunciso. Ok, está hablando con su jefe o con su jefe, no le vaya a decir así, no le falta respeto. No le falta respeto a su jefe, okay, a no ser que sea cristiano. Y le digo, jefe, no se porte como Goliat. Dígaselo así bonito. Okay. Dígaselo así bonito. Pero así sea en su mente, no permita que el veneno consciente o inconsciente que sale por la boca de otros haga mella en usted. Porque usted y yo estamos bajo el nuevo pacto. Y este pacto, gracias a Dios, nadie lo puede modificar. Ni invalidar. Vamos a darle gracias a Dios entonces por su palabra. Padre, gracias porque tú has confirmado, Señor, por medio de la sangre de Jesús,
que el llamamiento que nos has hecho lo hiciste porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Señor. No dependía de nosotros, dependía de ti. Y has llamado a que ese pacto en nosotros tome lugar y se cumpla, Señor. Gracias porque tú no permites, Señor, que ningún centímetro, ninguna fibra de nuestro ser, ni espiritual ni físico, sea movida, Señor, por lo que las circunstancias o la mal llamada realidad dice. Tu palabra nos dice, Señor, que tu verdad puede y quiere transformar aún la realidad que se está viviendo. Si confiamos que lo que tú has dicho, lo dijiste tú, Señor. Y si lo dices tú, lo creemos. Gracias por poner en nosotros el querer como el hacer. Porque estamos actuando por tu buena voluntad, Señor. Para que tu pacto en todo momento se cumpla, Señor. Y tú prometiste cuidarnos, sanarnos, salvarnos, proveernos, Señor. Forma parte de tu pacto. Te damos gracias porque no podemos invalidarlo y tú no lo vas a invalidar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.